Buen día, maestro y compañeros. Nosotros somos el equipo 1 conformado por Daniel, Vianey, Hugo y yo, Noemí. Hoy les vamos a hablar sobre el tema 2.13, que es desenvolvimiento industrial a largo plazo, y el tema 2.14, impulso a la industrialización. Yo les voy a hablar sobre la industrialización. La industrialización tuvo lugar entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Surge como resultado de la revolución industrial. Durante este periodo hubo un proceso de transición. ¿Qué quiere decir esto? Que la sociedad agraria se convirtió en sociedad industrial. También produjo migración. Esto fue que la sociedad o las personas se mudaban del campo a la ciudad. Yo les voy a explicar en qué consiste la industrialización. La industria pertenece al sector económico secundario, la cual transforma las materias primas en productos, con el fin de reducir costos de producción y obtener mayores ganancias. Las industrias consideran tanto factores físicos como humanos para establecerse en algún lugar. Entre estos factores físicos se evalúa la cercanía que se tiene hacia las materias primas, ya que si se encuentran cerca, reduce costos de movilidad. Otro factor físico sería el agua y la energía, hablándose de electricidad, petróleo y gas. Entre los factores humanos se evalúa la mano de obra abundante, barata y calificada. Otro sería el transporte, que posibilita el traslado de la materia prima y del producto final. Otro serían las políticas de Estado, los apoyos económicos, deducción de los impuestos y permisos de uso de suelo. La industria básica da prioridad a los factores físicos, mientras la industria de manufactura y de transformación da prioridad a los factores humanos. Varios ejemplos de industria pueden ser la industria textil, la industria farmacéutica y la industria metalúrgica. La industrialización produce cambios tanto en la economía como en la cultura y la geografía. Y a pesar de que la industrialización tuvo gran auge en Gran Bretaña, no todo era homogéneo. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los países se industrializaron al mismo tiempo. Eso sería todo de mi parte. A continuación, mis compañeros les seguirán hablando. Bueno, yo les voy a hablar sobre el milagro mexicano, y es que a partir de 1940 México inició una etapa llamada el milagro mexicano o desarrollo estabilizador, que tenía como característica el crecimiento sostenido y un cambio hacia la formación de una nación moderna e industrializada. Las bases de este proyecto radicaba principalmente en buscar la estabilidad económica para lograr un desarrollo económico continuo. Entendemos por estabilidad económica una economía libre de topes tales como la inflación o el déficit en la balanza de pagos. Este proceso abarcó desde el sexenio de Manuel Ávila Camacho hasta el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. Se podría decir que México durante este tiempo tuvo dos crecimientos. El primero es un crecimiento hacia afuera y el segundo un crecimiento hacia adentro. El crecimiento hacia afuera se dio gracias a la Segunda Guerra Mundial, ya que esta proporcionó un gran estímulo a la economía mexicana, misma que se basaba en el dinamismo del sector primario, esto quiere decir la extracción y la obtención de materias primas como por ejemplo la agricultura. Pese a esto, durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho se observó una notable estabilidad política y un crecimiento económico, ya que el PIB o Producto Interno Bruto creció a un ritmo de 7.3%, lo cual era un índice nunca antes visto en el periodo postrevolucionario. Un punto que es importante destacar es que el gobierno de Manuel Ávila Camacho y el gobierno de Miguel Alemán proporcionaron los medios para el crecimiento económico, además de que consolidaron el mercado interno e insertaron a México en la economía mundial. Además de que también la actividad industrial tuvo un vigoroso crecimiento. Es por ello que en los años de 1947 a 1952 el PIB tuvo un crecimiento anual de 5.7% en la producción tanto de energía eléctrica, de petróleo y de la industria manufacturera y de construcción. Finalmente tenemos el crecimiento hacia adentro, que abarcó el periodo de 1956 a 1970, en donde literalmente la economía mexicana dio un giro de 180 grados. Esto quiere decir que esta vez México debía producir lo que consumía, basado especialmente en el sector industrial.
Esto contrajo la estabilidad de precios y tuvo que ajustarse a los problemas tanto productivos como financieros por los que estaba atravesando el país. Compañeros, a continuación les voy a hablar de lo que fue la industrialización en el siglo XX de México. Esto inició durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho, alrededor del año 40 o 41, dando lugar a un conjunto de transformaciones tanto en lo económico como en lo industrial como en lo social en el país. En lo social hubo una mejora en el nivel de vida de la población, logrando una expansión en el comercio gracias al desarrollo de la industria manufacturera y de servicios, así como lo hicieron el crecimiento de las ferrovías y las carreteras. Al inicio parecía imposible una industrialización, ya que México era incapaz de producir grandes cantidades de acero en aquellos años, y también la energía eléctrica era una problemática para el país, ya que no toda la gente a lo largo y ancho contaba con este servicio. El poder adquisitivo del mexicano adicionalmente era muy bajo, debido al atraso y a la inseguridad de la agricultura, por lo que si se quería progresar en la industrialización se debía primeramente solucionar el problema. Otro factor era la política externa de Estados Unidos y la incredulidad del mexicano ante la posibilidad de convertirse en un país industrial. Como primera parte del plan se viene el establecimiento y ampliación de las industrias básicas, las cuales son el cimiento de lo que era la futura industrialización que se buscaba en el país. Se veía posible usar la riqueza petrolera que gozaba México, importando lo que era el petróleo y derivados al extranjero para poder adquirir las ganancias necesarias para industrializar el resto del país. Del mismo modo se buscaba de abastecer de electricidad a toda la población para el presente y el futuro. Para solucionar la baja producción de acero se empleó la industria siderúrgica, construyendo máquinas simples y con producción costeable y con demanda suficiente para su empleo nacional. Un factor destacable que ayudó al desarrollo de las industrias fue la inversión ferroviaria y de las carreteras, como ya mencioné anteriormente. Manuel Ávila Camacho desarrolló un plan de mercado comercial en el que se permitía realizar la importación de algunos productos semielaborados o terminados que podrían competir con la producción mexicana debido a la gran superioridad de las importaciones con respecto a las exportaciones por aquellos años. En 1947 se tomó una medida para combatir este problema, y es que se estableció que no se podrían importar más de 120 productos al país. Posteriormente, en años venideros, se les impuso una cuota a los productos que ingresaban al país para, por así decirlo, generar ganancias con ello. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, la inversión extranjera fue muy baja, esto debido al conflicto que tuvo con las petroleras en aquellos años, que llevó a la expropiación del petróleo y a la creación de Pemex, por lo que tanto los petroleros como los empresarios extranjeros estaban bastante dudosos sobre invertir en el país. Sin embargo, Ávila Camacho invirtió esto, ya que decidió fortalecer el crédito público para atraer capital exterior y acelerar el desarrollo económico. La mayoría de los créditos sociales se fueron a ese rubro. También Miguel Alemán amplificó la política de Camacho, buscando enseñar la nación de los bienes de la inversión extranjera reglamentada, y también de ese modo, pues, así decirlo, sellar las cicatrices que había dejado el gobierno de Cárdenas para poder permitir la mayor inversión extranjera, y además acortando la deuda externa que se llevaba arrastrando desde hace varios años. Al darse cuenta de que Pemex era incapaz de excavar en el manto acuífero para recuperar el petróleo, lo que hizo Miguel Alemán fue pagarle a empresas extranjeras por sus servicios para poder hacer ese trabajo, solo que en esos tiempos le pagaba con dinero, con petróleo, perdón, en lugar de dinero. Si bien Lázaro Cárdenas también fundó el Instituto Politécnico Nacional, no fue sino hasta Ávila Camacho que, gracias a planes renovados de estudio, que esta institución se vio fortalecida, ya que en esos años se veía necesario incrementar la cantidad de científicos e investigadores para poder industrializar el país. Las ramas industriales que abarcaban unos laboratorios que se crearon en aquellos años eran hule derivados del petróleo, fibras duras, grasas, aceites, maderas, textiles y energía eléctrica. A finales de 1941 se impuso la primera medida para poner cierta coordinación y dirección en el desarrollo industrial, con la formación de un fondo para impulsar el programa industrial. Este tuvo tres objetivos: ayudar a la industria básica,
cuya viabilidad económica estuviera asegurada, ayudar a las firmas a ampliar y coordinar sus plantas y hacer una investigación de los recursos y posibilidades de México. En 1944 se creó la Comisión Federal del Fomento Industrial, que pretendía que fuese una organización ejecutiva, a su vez que realizaba actividades de planificación teniendo como tarea promover a las industrias que los inversionistas privados no hubieran establecido, pero aún así fueran realmente necesarias, y establecía la necesidad de la inversión pública para poder desarrollar el país. A continuación, mi compañero Hugo va a seguir mencionando lo que fue la industrialización en México durante el siglo XIX. A continuación yo les voy a hablar de las 5 industrias que tuvieron mayor crecimiento durante el desarrollo industrial en México. Comencemos hablando de la industria textil. Esta industria concentraba su producción en la manufactura de lana y algodón. Dicha producción se realizaba al norte del país, en las ciudades de Torreón, Mexicali, Matamoros y Ciudad Juárez. Es importante comentar que debido a la producción y a la demanda tan intensa que empezó a tener esta industria, se vio la necesidad de importar maquinaria especializada de países como Francia, España y Alemania para poder hacerle frente a dicha demanda y así pasar en una transición de unos procesos mecánicos manuales a procesos automatizados. Posteriormente tenemos la industria alimentaria. Esta industria tuvo su auge en 3 segmentos, que fue las empacadoras, la industria azucarera y el desarrollo de maquinaria agrícola. Las empacadoras básicamente se crecieron para la conserva y enlatados de legumbres, frutas y carnes, que Estados Unidos era el mayor consumidor o el que solicitaba estos productos para apoyar mediante el Plan Marshall a Europa después de la Segunda Guerra. La industria azucarera se puede decir que tuvo en este tiempo mayor desarrollo con la creación de la Unión Nacional de Productores de Azúcar, que regulaba la producción, la distribución, importaciones y exportaciones, así como créditos a los productores. Y finalmente dentro de la maquinaria agrícola se empezaron a desarrollar elementos básicos como arados hasta llegar en su momento a la fabricación de tractores. Después tenemos la industria química. Esta industria podemos decir que en este periodo del 1950 era una industria relativamente nueva para el país y creó un gran interés, tanto así que el Banco de México empezó a dar becas a estudiantes para irse a especializar en esta rama al extranjero por 1 o 2 años. Y la esencia de esta industria se centró en la creación de fertilizantes sintéticos para poder solventar la gran producción agrícola que se estaba desarrollando en ese momento. Después tenemos lo que es la industria siderúrgica. Aquí obviamente sabemos que en este periodo previo a la guerra se solicitó por parte de Estados Unidos una gran cantidad de hierro y acero para producir este armamento, todo lo que es la industria bélica. Entonces México fue un gran proveedor de esta materia y es importante mencionar que en este periodo es cuando se funda la empresa Altos Hornos de México, ubicado en Monclova, Coahuila, que hasta la fecha sabemos sigue operando, tal vez ya no en su máxima capacidad como lo fue en esos tiempos, pero es una gran empresa para la nación todavía. Y finalmente tenemos lo que es la industria eléctrica. Dentro de la industria eléctrica podemos hablar que México comenzó el tendido o la conexión en toda la República, el abastecimiento de este insumo para la mayoría de la población. Y obviamente al hablar que estamos en una economía urbanizada o que se está transformando hacia la urbanización, pues es inevitable no citar que se empezó a ver un gran desarrollo con la creación de escuelas, hospitales, eh, zonas habitacionales, en fin, gran cantidad de construcciones que solicitaban la electricidad y por ello que
la industria se vio en este gran momento para poder crecer. Es importante también mencionar que aquí se crearon muchas presas para alimentar toda esta demanda, y paralelamente podemos decir que igual la industria del cemento se vio muy beneficiada para la construcción de todos los desarrollos que mencionaba anteriormente, como las escuelas, los hospitales y carreteras, todo este desarrollo que se venía gestando en el país por esta bonanza económica derivada de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, finalmente les hablaré sobre la industrialización en México en el periodo de 1980 en adelante. Aquí es donde se inicia el proceso de liberación de la economía y la protección del comercio, en donde se implementó una reforma que marcó la apertura hacia el extranjero, y un punto importante a destacar es que los permisos de importación se sustituyeron por las tarifas. Después, en el año de 1986, México se incorpora al GATT, el cual es el Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles, estableciendo un calendario para la liberación de los productos exportados hacia el extranjero y teniendo como ayuda la política del comercio para abatir la inflación. 5 años después, en 1991, se firma en Toronto, Canadá, el Tratado de Libre Comercio. El banderazo oficial estuvo a cargo de los ministros de Comercio de Estados Unidos, Canadá y México. Los industriales mexicanos, quienes estaban caracterizados por la calidad y la diversidad de sus productos, se encontraban 100% a favor de este tratado, ya que decían que el libre comercio entre los países origina competencia y la competencia genera calidad. Dentro de este tratado, lo único que no se negoció fue el petróleo, ya que hasta nuestros días sigue sin encontrarse gasolina americana. Cabe destacar que durante esta época subió mucho la industrialización mexicana, ya que la mano de obra barata hizo que entraran al país armadoras y maquiladoras. Como conclusión, podríamos decir que la industrialización en México estuvo basada principalmente en los ferrocarriles, en la agricultura, en la minería, en el petróleo y, como ya lo mencioné, en las armadoras y maquiladoras. Esa sería nuestra exposición por el día de hoy. Por su atención, gracias.